fue realizada por Roy Campos, quien está en la línea. Roy, director de Consulta Mitofsky, muy buenos días. ¿Estamos teniendo algún problema con Roy Campos? Roy, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Raimundo, a tus órdenes. Oye, estamos viendo la encuesta que publicas hoy en El Economista, donde los datos son abrumadores para la mayoría de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. ¿Por qué no nos platicas sobre lo que encontraste con esta encuesta? A ver, sí, primero porque hay que poner atención. No solo hay una elección de presidente, y la elección de presidente a lo mejor hasta ya tiene tiempo medio aburrida, porque cada vez que preguntan te dicen, va muy adelante López Obrador, es muy probable que gane. Hay otras contiendas y entre ellas tal vez la más importante después del presidente es el Congreso, ¿no? Bien, lo primero que encontramos es las preferencias por el Congreso muestran que hay votos diferenciados. Es decir, hay 3,5 millones de mexicanos que votan por López Obrador, pero no están votando por sus partidos para diputado, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen votantes de López Obrador que no votan ni por Morena, ni por PT, ni por el PES? Pues resulta que vienen de los votantes del PRI o del PAN. Es decir, hay panistas que dicen soy del PAN, pero no voto por Anaya. O priistas que dicen voto por el PRI para diputado, pero no voto por mí. Sí hay votos diferenciados. Oye, Roy, pero aún así, estaba yo viendo aquí, en el caso del Senado, la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social tendría un mínimo de 51 y un máximo de 73, mientras que la coalición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano tendría un mínimo de 28 y un máximo de 50, y PRI, Nueva Alianza Partido Verde, un mínimo de 18 con 40. Esto, la fórmula en el Senado hacía más difícil que Morena pudiera tener este tipo de avance, pero sobre esto, ¿qué tipo de votación estás esperando tú que tenga Andrés Manuel López Obrador y Morena en el país? A ver, efectivamente, lo primero era que hay votos diferenciados, está bien. Pero lo segundo es que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, la probabilidad de que la alianza Morena-PT-PES, la probabilidad de que tenga mayoría absoluta es de hasta 80%. O sea, en Cámara de Diputados claramente sería la primera fuerza, la segunda fuerza la del PAN y la tercera fuerza la del PRI, en la Cámara de Diputados. En la de senadores, la probabilidad de que tenga mayoría absoluta, también la alianza Morena, también existe, aunque es de 33%, pero también en este momento podría llevarse mayoría en la Cámara de Diputados, 80% de probabilidad, mayoría en la Cámara de Senadores, 34%, 33, 34% de probabilidad. ¿Qué novedades encontraría en la Cámara de Diputados, por ejemplo? A ver, PRD se podría ser la sexta fuerza. O sea, un partido que hace 12 años fue segunda fuerza electoral, hoy podría ser sexta fuerza, desplomado por Morena. La cuarta fuerza en la Cámara de Diputados podría ser el PES, ¿no? Hay quien diría que el PES con candidatos de Morena, no importa, pero ganarían en la bancada del PES, que podría llegar hasta más de 70 diputados podría tener el PES. Oye, ¿qué brinco tendría el PES, que nació también en el 2015, Roy? Así es, o sea, un partido que no cumple 4 años tendría hoy ya cuarta fuerza electoral con casi 70, podría tener 70 diputados, y la quinta, el PT, que estuvo a punto de desaparecer en 2015. Sí. Estuvo desaparecido un tiempo. Oye, ¿no? Roy, te quiero preguntar, estos datos que tienes, que arroja esta encuesta sobre el PRI, ¿en algún momento en su historia el PRI estuvo tan bajo? No, nunca. Ni el PT ni el PRI. O sea, ni el PRD ni el PRI. Para el PRD sería su peor elección desde 91 que nació, y para el PRI sería su peor elección desde que existe, ¿no? Para los dos sería su peor prácticamente desde que los vemos, ¿no? El PAN sería la verdadera segunda fuerza, sería la que está en segunda, claramente, ¿no? Pero pues con una posición muy baja respecto a Morena. Morena sería, a ver, en cualquier escenario, su mínimo que podría tener supera a cualquier máximo de los demás. Pues vamos a hacer, hay un arrastre de López Obrador sobre los candidatos a diputado. Ahora,
Buenos días, soy Lizeth Parra. Ahora, con esta encuesta sí le alcanza a Morena para hacer cualquier modificación a las reformas estructurales y a la Constitución, ¿o no? No, porque necesitaría, lo saben bien, tener mayoría constitucional. Necesitaría unirse por ahí al PRI, a Movimiento Ciudadano. A ver, Raimundo, luego tenemos que ver otra cosa también. Se eligen al 86% de los diputados locales. Y entonces también vamos a ver que este tipo de comportamiento de mayoría de esta alianza en el Congreso Federal lo podemos ver también en los congresos locales, donde se eligen 86% de los congresistas, de los diputados, lo cual implicaría que tal vez un resultado de julio sería gobernadores sin mayoría en sus congresos, que lo estén dominados y presionados por su congreso local. No sé si esto lo vemos reflejado también en los estados. Roy, Guillermo Sesma. Hola, Memo. Este fenómeno que estamos viendo es marcado por Andrés Manuel López Obrador como candidato y es el que está haciendo este arrastre para él y su coalición en los estados y municipios locales. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, por ejemplo, hemos encontrado municipios en donde al candidato de Morena no lo conocen ni el 10% y va adelante en las encuestas. ¿Por qué? Porque es el candidato de López Obrador. Si hay un arrastre de las candidaturas locales o de las candidaturas federales, porque es López Obrador. Y acuérdense, López Obrador ha hecho campaña explícita al respecto. No me basta ganar la presidencia, denme el voto de acabemos por los moches, dicen, ¿no? Sí está pidiendo el voto, denme Congreso, y le está funcionando. Oye, Roy, déjame hacerte una pregunta, no como encuestador, no como un experto en estadística, no como notario, sino un análisis político. Estamos viendo aquí esta composición y de cómo vendría la Cámara de Diputados, cómo vendría el Senado. Aquí lo que tenemos en el país en este momento son gobernadores del PRI, del PAN, del PRD, uno del Partido Verde. Aquí, esto nos habla de que no habría o no está registrando eso, porque no lo registran las encuestas, una operación política de los gobernadores, que como lo están planteando, se quedarían sus bancadas en las dos cámaras estarían bastante menguadas, Roy. Sí, totalmente. Aquí no vemos operación, no se mide el dinero que se gasta el día de la elección, no se mide esto, pero en términos de encuestas hoy, las bancadas en la Cámara de Diputados Federal de los gobernadores estaría muy menguada. De hecho, deja ponerte el ejemplo de la circunscripción 4. La circunscripción 4, el PRI tendría que batallar para encontrar algún distrito donde pueda ganar. La circunscripción 4 es Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Guerrero. Y tú le buscas y es probable que el PRI pueda no ganar uno. Entonces, hay estados priistas, ahí hay dos, que son Tlaxcala y Guerrero. Y aún así puede batallar para ganar algún distrito. Entonces, lo que tú nos das con esta fotografía es el equivalente a un tsunami que fue provocado por un terremoto de 10 de magnitud. En medio de una tormenta, además, ¿no? De una granizada, además, de una inundación. No, sí, es una tragedia la que está viviendo PRI, que está siendo arrastrado por también las preferencias. Por ejemplo, ayer, platicaron de la encuesta, del estudio que hizo Jorge Buendía, ¿no? Y Javier Márquez, en Oráculos, en donde estados, ¿quién va arriba en los estados? Donde MIT no va arriba en ningún estado. ¿No? Sí. Esto es reflejo de alguna manera. Por ahí me parece que va arriba, pero en Colima, que no recuerdo si se aporta menos de 1% a la votación nacional. Sí, son 2 distritos, que sería el punto 66 de los distritos del país. Muy bien, Roy, muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre esta encuesta que publica hoy El Economista. Saludos. Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Regresamos con las portadas. El Universal.